Y aprovechando esta mañana, no era el tema, pero el Señor puso en mi corazón hablar justo de este versículo. Mira, allí en Mateo capítulo 18, Jesús le dedica un tiempo especial hacia los niños. Y les voy a decir por qué. Es más, Él toma el modelo y el ejemplo de un niño para decirnos cuán importante es tener la actitud de un niño. Miren, dice allí en el capítulo 18, en el versículo 3, y dijo, de cierto os digo, este es un tipo de juramento que hacían en ese tiempo, te digo, o sea, algo de lo cual no se puede volver atrás, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy fuerte lo que el Señor dice. De cierto te digo, te juro, que si no se vuelven como un niño, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y uno dice, Señor, ¿cómo es? Porque ya soy grande. ¿Cómo me puedo volver un niño? Esa era la pregunta de Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Pero lo que el Señor está hablando y haciendo referencia es justamente a tres características fundamentales que tiene todo niño. ¿Sabe cuáles son? La humildad, la sencillez y la confianza. Es impresionante, por eso mirar lo que el Señor está hablando es poder entender cómo Dios nos mira y lo que Dios va buscando de cada uno de nosotros. Por eso, antes de mirar el texto, le pido por favor incline su cabeza y cierre sus ojos. Y quiero que entienda, allí en el silencio de su corazón, que usted no está aquí por casualidad. No está aquí porque alguien lo invitó. No está aquí solamente por haber traído estas hermosas criaturas, sino que está aquí porque Dios lo trajo, Dios lo tiene en este lugar. Y Dios quiere hablar a su corazón esperando que usted pueda tomar en esta mañana una decisión. Una decisión que pueda cambiar su vida de tal manera que salga de este lugar sin ser el mismo. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Estamos hablando contigo, qué privilegio que tenemos de poder llamarte Padre. De saber que ya no somos simplemente criaturas tuyas, sino hijos tuyos. Aceptados, amados y adoptados dentro de tu familia por la fe en Jesucristo. Y gracias porque en esta mañana nos permites compartir con los amigos que tú trajiste, Señor, porque tú pusiste el querer como el hacer en sus vidas para estar en este lugar. Señor, compartir con ellos este mensaje que cambió nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, y que también quiere hacerlo con ellos, oh Dios. Padre, permite que en esta mañana sus ojos espirituales sean abiertos y que el Espíritu Santo pueda convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez más, Señor, oramos por Jos Leury, por Aiden y por Hayden. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque a través de ellas, tú también vas a ministrar a nuestros corazones en este versículo que nos dejaste. Que así sea, oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si no os volvéis como niños, en primer lugar en la humildad. ¿Saben qué? Humildad es para los niños, son humildes porque se dan cuenta que dependen de nosotros, los padres. ¿Sí o no? Ellos están tranquilos porque saben que papá y mamá resuelven todo. ¿Ah? Así, ¿verdad? Todo. Porque no hay nada que papá y mamá no puedan hacer o dejen de hacer por ellos. Y eso entonces les ayuda a vivir a ellos tranquilos porque reconocen que dependen de sus padres. No hay en ellos soberbia, no hay arrogancia, no hay orgullo que empieza a verse tal vez en la etapa de la adolescencia y un poquito de la juventud. No vas a encontrar de un niño que dicen yo puedo solo, a mí no me importa, no los necesito, sino al contrario. Ante alguna situación, por más pequeña que sea, ¿a dónde corren? ¿A buscar a quién? A papá y a mamá. Y allí están entonces papá y mamá. Ellos reconocen que dependen y que no pueden vivir sin papá y sin mamá. Saben que ese ejemplo de humildad nos desafía y nos confronta. Porque en la medida que vamos creciendo, vamos entonces bebiendo las aguas del humanismo, esa doctrina que comenzó en el jardín del Edén y que siguió haciendo estrago durante toda la historia de la humanidad, haciéndole creer al hombre que podemos vivir lejos de Dios. Si usted llega a un país como Cuba, va a encontrar en esa pequeña isla, ¿verdad?, un monumento, el que lo llevan a conocer y a visitar, en donde hay un guerrillero con un arma levantada y una leyenda, ¿verdad?, que dice que no necesitamos de nadie, ni siquiera de Dios con el fusil apuntando hacia arriba. Y es que realmente ese es el pensamiento más nefasto que un hombre puede tener, pensar que podemos vivir separados de Dios, pensar que podemos vivir lejos de Dios.
Mire, anoche daba un ejemplo que es muy simple. Si usted saca un pez del agua, ¿qué pasa? Se muere. Si usted saca un árbol de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, ¿qué pasa al hombre cuando se separa de Dios? Se muere, no puede vivir lejos de Dios. Y eso es justamente lo que hizo el pecado, alejarnos de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Y esto es una realidad que nosotros no solamente debemos aceptar con humildad, sino también con sencillez. Porque eso es lo que hace un niño. Entiende una cosa y la acepta como una verdad, aún cuando puede ser que nosotros le estemos mintiendo o no cumpliendo la promesa. Tenga cuidado con eso, tenga cuidado, ¿sí? Porque los niños creen. Ellos son sencillos, y cuánto más cuando lo que le dicen viene de papá y de mamá. Y ellos entonces aprenden a escuchar y saben, hacen porque viene directamente de papá y de mamá. ¿Sí? Aun cuando nosotros le decimos cosas que a veces no la cumplimos. ¿Ah? Si te portas bien te voy a dar este regalo. ¿Verdad? Yo sé que aquí hay padres que nunca hicieron eso, ¿verdad? No, que siempre cumplieron sus promesas, ¿sí? Saben, no se olviden porque los chicos después se acuerdan, ¿sí? Y cuidado con lo que le dicen porque también lo hacen, como aquel papá que golpearon la puerta, ¿verdad? Y allí entonces dijo, ve, si preguntan por mí, dile que no estoy. Y muchas veces pasa así. Y el niño va en su sencillez y abre la puerta y dice, ¿está tu papá? Y él lo mira y dice, sí, dice mi papá que no está, ¿verdad? Y cierra la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es sencillo, él acepta todo lo que viene de papá. Miren, de la misma manera los niños nos desafían a nosotros, porque cuando Dios dice que nosotros no podemos vivir sin Él y nos da la razón que es a causa de nuestro pecado, nosotros debemos tener la sencillez para aceptar eso. Pero no, la fe, ¿sabe qué? No es algo irracional, es algo que debemos pensar. ¿Es acaso no es verdad que justamente lo que estamos viviendo, viendo y sufriendo no es otra cosa que consecuencia de estar separados de Dios? Amigo querido, la Biblia dice que nuestro pecado nos hace soberbios y nos hace sabios en nuestra propia opinión, pero al mismo tiempo nos hace cegar lo que sembramos, porque muchos en nuestra vida estamos lamentando y sufriendo lo que sembramos y por ende cosechamos por estar lejos de Dios. Y eso no es otra cosa que la consecuencia del pecado. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, dice la Biblia, han hecho separación entre nosotros y Dios. Y no hay ninguna persona en este lugar que pueda decir que no ha pecado. No hay ninguna persona. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están presentes en este lugar nunca mintieron? Levánteme la mano. A ver. Ya empezó la primera vez a ser mentiroso. Nunca mintieron. Jamás en su vida dijeron una mentira. Jamás. Yo sé que tal vez usted dice, bueno, pero ni siquiera una cuando era pequeño. ¿Verdad que no? Porque en algún momento cuando nos sentimos presionados, acorralados, ¿verdad? Escogimos muchas veces en vez de la verdad, ¡pum!, la mentira. Pero también, bueno, a ver, dice, no, la verdad que la mentira, a ver, me hiciste pensar. Vamos a otra, ¿cuántos nunca de ustedes robaron algo? Se quedaron con algo que no les correspondía. Encontraron algo antes que el dueño lo perdiese. Vamos a cambiarle el concepto. ¿Cuántos de ustedes nunca se quedaron con un cambio, con un vuelto, con ese caramelito? Y algunos se ríen porque saben, están recordando, ¿verdad? O sea que todos alguna vez mentimos y robamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, por lo menos, mi amor, estamos entre mentirosos y ladrones, tened cuidado. ¿Sí? Bueno, no, pero ¿cuál es la idea? ¿Saben qué? Es para demostrar simplemente que todos pecamos. Pero ¿sabe qué? Pecado no es solamente hacer lo malo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. O sea que pecado no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer aquello que sabemos que es bueno. Y sabe, para admitir esto y para aceptar esto, debemos ser no solamente humildes, sino también sencillos. Dios dice eso. Y así como nosotros aceptamos lo que nuestros padres nos decían, ¿cuánto más debemos aceptar una realidad que no nos gusta, pero que es verdad? Y que Dios la dice no porque Él es malo, masoquista, o porque Él quiere que suframos, sino para que nos demos cuenta de que realmente necesitamos de Dios. Necesitamos acercarnos a Él porque estamos lejos. Y hermanos queridos y amigos, ¿sabe? La única manera de acercarnos a Dios es a través del camino que Él ha provisto. Desde el momento en que el hombre se separó de Dios, empezó el hombre en su soberbia, en su arrogancia, pensando que Dios tiene que aceptar cómo acercarnos a Él.
Y el primer invento que el hombre hizo, es la religión. La religión. Hay más de 3.770 religiones en el mundo. ¿Sabe de dónde viene el concepto de religión? Significa religar, volver a atar algo que se cortó. ¿Qué fue lo que cortó la relación entre Dios y el hombre? El pecado. Entonces, ¿qué quiere hacer el hombre? Volver a relacionarse con Dios. Entonces él dice, a través de la religión. Mire, yo no sé cuál es el cartel de la iglesia que usted profesa, porque la religión ha venido a traer más problemas que solución. ¿Por qué? Porque cuando queremos hablar del mensaje de Dios, ahí viene la gente y dice, no, pero yo soy, y ahí saca entonces el cartel de su iglesia. Mire, no importa el cartel de la iglesia que usted profese, usted y yo tenemos el mismo problema delante de Dios. Estamos en pecado, somos pecadores y por lo tanto estamos separados de la gloria, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Ninguna religión, habida ni por haber, no importa si usted es católico, evangélico, pentecostal, o si usted va a alguna secta como los testigos de Jehová, como los mormones, ninguna de esas religiones o sectas le va a acercar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sus fundadores son tan pecadores como todos nosotros los que estamos en este lugar. Pero no solamente que el hombre piensa a través de la religión, en su soberbia, en su arrogancia, ellos quieren acercarse a través de sus buenas obras. Y nos vamos encontrando con personas que dicen, bueno, sí, yo soy pecador, pero no soy tan pecador como mi vecino. Si tú lo conocieras, mi vecino, ese sí que es pecador, ese sí que es malo. Y algunas veces nos pensamos que somos buenos. Y sabe una cosa, la Biblia dice que ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque pecado no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Ahora, Dios no condena nuestras buenas obras, pero lo que Dios dice que acercarnos a Él no es por obras para que nadie se gloríe, porque entonces Dios pasaría a ser deudor de nuestras obras. Por eso ni la religión, ni las buenas obras, ni la buena conducta. Tal vez usted no tiene un prontuario ni una ficha en la policía, pero ¿sabe una cosa? No hace falta decirle que aún teniendo una conducta intachable delante de los hombres, delante de Dios, somos pecadores. Por eso nada ni nadie en este mundo nos puede acercar a Dios. Entonces Dios, al ver nuestra incapacidad de acercarnos a Él, ¿qué hizo? ¿Sabe? El otro día recibí un posteo ahí en mi Facebook que decía de la siguiente manera: el día más grande de la humanidad fue cuando el hombre puso su pie, ¿dónde? Sobre la luna. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué error más grande? Porque el día más grande y memorable en la humanidad, perdón, se me lengua la traba porque vengo de 2 reuniones en Maimón, así que voy a tomar un poquito de agua. Dame de esa, por favor. Esa es agua de Maimón, esa tiene el sabor. No, guárdamela esta. Perdón. ¿Sabe cuál es el día más grande de la humanidad? ¿Cuál piensa usted que fue el día más grande? ¿Cuál? ¿Cuando el hombre puso su pie sobre la luna? Fue cuando Jesús, el Hijo de Dios, puso su pie sobre este mundo. Y la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo, escúcheme bien, amigo querido, no fue para que nosotros celebremos Semana Santa o Navidad. Jesucristo vino para restaurar nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Dice, ¿alguno va a venir al Padre? Nadie viene al Padre sino... Escúcheme, amigo, si fuera a través de la religión que podemos acercarnos a Dios, si fuera a través de las buenas obras, si fuera a través de la buena conducta que nosotros podemos acercarnos a Dios, pregunta, ¿para qué entonces vino Cristo? No tendría razón de haber venido a este mundo, pero Jesús justamente vino para reconciliarnos con Dios, y el precio que tuvo que pagar para hacerlo fue justamente enfrentar la cruz, porque allí en la cruz del Calvario Jesucristo cargó en su cuerpo sobre el madero lo que nos separaba de Dios, que es nuestro pecado, el justo por los injustos. La palabra es sustitución. Allí nosotros debíamos estar donde Cristo ocupó el lugar por cada uno de nosotros, por todos y cada uno. Y allí en la cruz del Calvario Él hizo algo maravilloso. Él derramó su sangre preciosa, porque la Biblia testifica que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con Jesús? Jesús vino para reconciliarnos con el Padre, muriendo, cargando nuestros pecados, derramando su sangre. Pero ¿qué es lo que lo hace especial a Jesús? ¿Sabe qué lo hace especial? Que al tercer día Él resucitó. Él vive.
Y ese es nuestro himno y nuestro cántico de victoria. Jesús vive. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en este mismo momento, en muchos lugares en el mundo, hay gente reunida en cultos distintos, diferentes, adorando a Buda, a Mahoma, a Krishna, a Gandhi y a un montón de otros líderes religiosos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que lamentablemente ellos van buscando y sirviendo a un líder que está muerto y cuya tumba testifica que todavía está muerto. Pero hay una tumba que está vacía. Y hay una tumba que testifica que aquel que fue colocado resucitó al tercer día y vive, y esa es la tumba de Cristo. Amén. Por eso, amigo querido, cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos no solamente de nuestro Salvador, no solamente de nuestro Señor, sino de aquel Redentor que nos prometió y que nos garantiza la vida y la vida eterna. Ahora, Él vino para reconciliarnos con el Padre, Él vino para redimir nuestras vidas y Él vino para darnos la seguridad de la vida eterna. Por eso, como un niño, debemos ser humildes para aceptar nuestra condición de pecadores. Debemos ser sencillos para aceptar que solamente a través de Cristo podemos tener perdón, salvación y vida eterna. Y debemos tener la confianza de un niño para dar ese paso y tomar esa decisión. ¿Saben? Porque solamente el paso de fe es lo que puede cambiar tu vida, tu presente y tu futuro. Miren, el primer coro que empezamos cantando que Tuti nos dirigió está allí en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan la historia? Porque ustedes la vieron, capaz que en la película de Ben-Hur, en alguna de esas. ¿Se acuerdan cuando Moisés está por cruzar entonces allí el Mar Rojo? Pero después en el libro de Josué, el libro que continúa, ahí sí habla, después de Deuteronomio, habla acerca de otro acontecimiento. Y es Josué que también se encuentra como Moisés, ya no delante del Mar Rojo, sino del río Jordán. Y en ambos pasajes, Dios solamente le pidió algo al pueblo. Le pidió a Moisés que haga algo nada más, que levante la vara. Y algo iba a suceder. Pero me encanta en el libro de Josué porque le dice lo siguiente: si quieres que el río se abra, dile a los sacerdotes, dile de la siguiente manera: los sacerdotes llevaban una caja de madera llamada el arca, que era entonces la evidencia de la presencia de Dios en el pueblo. Entonces ellos estaban parados allí frente al Jordán. Entonces Dios está por hacer un milagro para un pueblo que casi era cerca de 2 millones que salió de Egipto. Y Dios le dice algo: cuando la planta de los pies de los sacerdotes se mojen con las aguas del Jordán, entonces el Jordán se va a abrir. ¿Sabés qué necesitabas para que ese milagro sucediera? ¿Sabés qué faltaba para que los pies de los sacerdotes se mojaran con el agua? Simplemente que esos hombres dieran un paso. Y cuando ellos dieron ese paso y las aguas mojaron sus pies, el milagro se realizó delante de sus ojos. El Jordán se abrió. ¿Qué quiero decirte? Que los milagros suceden cuando damos el paso correcto, el paso de fe. Amigo querido, yo no te conozco, no sé cómo llegaste, pero sí te quiero decir algo: que Dios te está buscando. Que Dios te trajo a este lugar. Y que quiere que como un niño admitas tu necesidad de Él. Que aceptes que Él te espera y que la única manera de acercarte es a través de Cristo. Y que puedas confiar dando ese paso, permitiéndole a Jesús entrar en tu corazón. Y te puedo decir algo: cuando das ese paso, no te vas a arrepentir, porque tu vida nunca más va a ser la misma. Porque no hay una persona que vino a Cristo que siguió siendo la misma. No hay un matrimonio que vino a Cristo que siguió siendo el mismo. No hay una familia que dejó a Jesús llegar a sus vidas sin que sea la misma. ¿Por qué? Porque Cristo sigue transformando vidas. Y sabes, esto te lo digo no como un vendedor profesional, sino como un cliente satisfecho. Yo no nací como muchos tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar con un padre alcohólico, borracho, violento, que durante 17 años nos amargó tremendamente la vida. Y yo muchas veces entraba a mi cuarto y hablaba con Dios y renegaba delante de Él y decía: pero si tú nos amas como nos han dicho, ¿por qué permites que este hombre siga arruinando nuestra vida? Salía y hablaba con mi mamá y hasta le falté el respeto un día cuando le dije: tú eres una masoquista, mamá, a ti te gusta sufrir, a ti te gusta que este hombre te insulte, te levante la mano y te haga sufrir. Pero mi madre tenía algo que yo no tenía: la fe en un Dios que puede hacer milagros.
la confianza en un Dios que puede hacer milagros. ¿Sabes? Yo me enojaba con mi mamá y le decía así: nunca vas a ver ese día. Este hombre nunca va a cambiar. Este hombre nunca va a ser distinto y va a seguir arruinando tu vida, y va a seguir arruinando tu matrimonio, y va a seguir arruinando nuestra familia. Y mi mamá me miraba siempre y me decía: Dios un día va a hacer un milagro. Yo no lo esperaba. Termino contándote esto porque fue el don de Dios desafió mi corazón a un paso de fe. Llegó un día una invitación a un campamento. Entonces yo llegué contento y dije: por fin voy a pasar unos días fuera de este infierno. Y le digo a mi papá: papá, me invitaron a un campamento de jóvenes. Y el viejo me miró y me dijo: o vamos todos o no va ninguno al campamento. Yo le dije: ya me arruinó el campamento este viejo. Papá, no me estás escuchando de jóvenes, vamos todos o no va ninguno. Vamos en familia o no vamos, pero nunca quisiste salir en familia. Ahora, ¿qué te pasó? Yo no estaba entendiendo el obrar de Dios. Y bueno, llamamos al lugar, nos dijeron, con una condición. ¿Cuál es la condición? De que tu papá va a dormir con los varones y tu mamá con las hembras. Entonces, cuando le transmití, mi papá dijo: listo, hecho, una semana sin tu mamá, listo, aceptó. Pero él no sabía que mi mamá estaba más contenta. Llegaron y estuvieron separados durante esos 5 días. Yo estaba nervioso. Disfrutaba a medias el campamento porque yo decía: en cualquier momento este viejo se escapa, viene borracho y arma todo un lío en el campamento. Pero Dios estaba obrando en el corazón de papá. Un consejero, 17 años, se acercó el último día porque le tenía miedo a mi papá, cara, rostro serio, y le dijo: don Corbalán, yo quiero hablar con usted. Y él le dijo: sí, hijo, ¿de qué quieres hablar? Y así él le habló de lo que estás escuchando, de la necesidad de Dios, y cómo Dios le amaba, y que lo amaba tanto que había enviado a su hijo a morir por él. Y que Jesús podía perdonarle, podía salvarle, podía darle vida eterna, podía restaurar su vida y podía darle una nueva oportunidad. Y mi papá ese día entregó su corazón a Cristo. Ese día el viejo, por la sencillez de un muchacho, mirá que mi papá escuchó a los mejores predicadores del Evangelio de ese tiempo. Era más duro que el corazón de Faraón. Pero ese muchachito de 17 años, para decirte lo siguiente, no es el instrumento, sino el mensaje. El mensaje sencillo del Evangelio de Cristo. Y mi papá, desde ese día, fue otro papá. Fue otro esposo. Cuando llegamos a mi casa, él nos dijo lo siguiente: nadie se levanta en esta casa a la mañana sin dar un beso, escuche, un abrazo y susurrar al oído: te amo. Yo lo miraba, ¿viste? Digo, me cambiaron de papá. Y lo buscaba, tenía el deseo de pedirle la cédula, a ver si era el mismo, ¿verdad? Tocarle la frente, a ver si estaba enfermo. Y el primero que lo hacía era él. Y sabes, él decía: y nunca se sale de esta casa ni para hacer cualquier diligencia, sin un beso, sin un abrazo y un te amo, porque nunca se sabe cuál va a ser el último día. Y así fue con el viejo. Me acuerdo un día llegaba de un viaje, de una conferencia, pasamos esa mañana con él. A la tarde, él tenía una entrevista con el cardiólogo, y allí entonces, antes de salir, abrazó a mi hermana. Primero vino, me abrazó a mí y me susurró al oído estas palabras: hijo, te amo. Y yo pude darle un abrazo al viejo, decirle te amo. A 2 cuadras de mi casa, a 2 esquinas, él cayó fulminado por un ataque al corazón. Fui y lo levanté al viejo, lo llevamos a la clínica, pero en el camino yo lo miré y le dije: papá, no es hasta nunca, viejo querido, es hasta pronto. Es hasta pronto, porque tengo la esperanza de que un día lo voy a ver. ¿Y sabes quién me dio esa esperanza?
no fue la iglesia ni la religión, sino una persona llamada Cristo. Ese Cristo que cambió la vida de mi padre, que cambió la vida de su matrimonio. Mi mamá fue la mujer más feliz hasta que él partió. El Cristo que cambió nuestra familia es el mismo que está aquí. Y yo sé que tú deseas un hogar así, deseas un matrimonio así, deseas una familia así, pero no te quedes con el deseo, porque lo que necesitas es dar ese paso. Y te puedo asegurar que hasta que no des ese paso, ningún milagro se va a realizar.